Vamos a leer hoy una palabra que el pastor la ha estado compartiendo. Y siempre esa característica tiene la palabra, que uno puede haberla leído y la vuelve a leer y el Señor les enseña algo nuevo. ¿A cuánto le ha pasado eso? Hoy que yo estaba leyendo, yo oí predicar al pastor Matuel acerca de esto a inicios de este mes, de los mismos versículos, y yo hoy leo y hoy traigo algo nuevo que el Señor quiere compartirles. ¿Cuántos van a estar atentos a lo que el Señor quiere hablar hoy? Entonces lo primero que vamos a hacer es estar listos con los amenes. Nosotros un domingo estudiábamos que los amenes son de los cristianos, ¿sí o no? ¿Qué dice un buen cristiano? A ver, ¿qué dice un buen cristiano de este lado? ¿Un cristiano de este lado? Ay, ahí están medio, Señor, libéralo, Padre. ¿Un buen cristiano dice? ¿Un buen cristiano dice? Los cristianos también decimos mucho aleluya. Por eso nos llaman los aleluya también. Digan todos conmigo a la cuenta de 3, aleluya. 1, 2, 3. Esta gente vino, bueno, para acá va a caer. Hay una palabra del Señor para ese lado ahí. Digan todos conmigo cristiano. 7 características del cristiano. Pero hoy vamos a leer, antes de entrar a eso, ¿verdad? Hechos 11:19 que hemos estado leyendo, ¿verdad? Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de ¿quién? Ahí lo quiero conectado, si estamos leyendo. ¿Con motivo de quién fue? ¿Alguien recuerda qué fue lo que pasó allí? ¿Mataron a quién? El primer mártir de la iglesia. ¿Se llamaba cómo? Entonces esto provocó que todo el mundo salió. ¿A qué cosa dice? Se esparcieron, salió huyendo. Sigue diciendo el versículo. Dice, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo ¿a quién? A los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número, ¿qué cosa? Dígalo fuerte, gran número. Y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron ¿a quién? A Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio, ¿qué cosa vio? Dígalo, ¿qué cosa vio? Digan todos conmigo, levanten su mano derecha y diga conmigo: la gracia de Dios se debe de ver en la iglesia. Ahora vuelva a ver y vuelva a ver y mire si mira la gracia de Dios aquí. Mira la gracia de Dios aquí. Mire, yo cuando miro a toda esta gente que no nos merecíamos el ser salvo, yo veo la gracia del Señor aquí. Porque la salvación es por gracia. Entonces, cuando entró Bernabé, dice que él vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. 24 dice así: porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Digan todos conmigo: lleno del Espíritu Santo y de fe. Dice seguido de eso: y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar ¿a quién? A Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron ¿a cuántos? A mucha gente. Y a los discípulos se les llamó ¿cómo? Dígalo fuerte, ¿cómo le llamaron? Si hay algo de lo que nosotros debemos de estar orgullosos, es de ser llamados ¿cómo?
No, hay alguno que no entiende. Hay algún cristiano aquí. Miren, este mes a mí me ha encantado porque sabe que yo no sé si a usted, pero a mí me ha fundamentado la identidad de lo que somos en el Señor. ¿O solo a mí me ha pasado? El ser llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Sigue diciendo: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado, ¿cómo se llamaba? Léalo usted, ¿cómo se llamaba? Si lo lee mal ese es usted. Agabo. Daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Me encanta esto porque se parece a mi iglesia. ¿Sí o no? ¿Alguien sabe de lo que estamos hablando? Lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Hay mucha palabra, hay mucho que entender ahí, hay mucho que el Señor quiere hablarnos. Pero lo primero que nosotros podemos aprender de la iglesia primitiva, de los primeros cristianos, es que los cristianos hablan a todos del amor de Jesús. Si usted recuerda, en lo primero que nosotros leímos, hubo un grupo de personas que dice que ellos solo entendieron, me imagino, que el evangelio de la crucifixión era solamente para judíos. Si recuerda lo que leímos al inicio, dice que hubo un grupo que se fue y ellos se dedicaron a hablarle solo a los judíos. Y quiero volvérselo a leer. Dice: pero había entre ellos varones de Chipre, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos. Ahora dígale al hermano que tiene cerquita ahí: nosotros también debemos de hablarle a los griegos. Ahora hace mención, preste atención, hace mención, dice, lo dice así: habían entre ellos unos varones ahí. Es que eran como unos varones que nadie le prestaba atención. Eran como esos que estaban ahí, pero habían entre ellos unos que dice unos varones de Chipre. Pero ¿sabe qué? Estos varones se atrevieron a hacer algo diferente. Se atrevieron a hablarle a los griegos. Yo me imagino que ellos, yo no sé cómo habrá caído entre ellos ese discernimiento y decirse: nosotros también podemos hablarle a los griegos. Ahora, el problema que a veces nosotros tenemos es que criticamos o solemos criticar a alguien que hace algo diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados a ver. ¿Sí o no? Porque era lo normal hablarle a los judíos, pero se levantan estos hombres del Señor y dicen: nosotros vamos a hablarle a los griegos. ¿Y sabe qué? Por alguien que se atrevió a hablarle a esos gentiles, usted y yo sabemos del evangelio de la cruz. No entendieron. Por esos que se atrevieron a hacer algo diferente, usted y yo supimos que hay un Jesús que murió en la cruz, que resucitó y que perdona mis pecados. Por ese que se atrevió a hacer algo diferente. No tengas miedo de hacer algo diferente a lo que normalmente hacen, porque ¿saben qué? Eso me lleva al segundo punto, y es que la mano del Señor estaba visible, dando testimonio que Dios estaba con ellos. Levante su mano derecha y diga toda la iglesia conmigo, diga: cuando yo me atrevo, vamos, dígalo, cuando yo me atrevo a creerle al Señor por un milagro diferente, dígalo, cuando yo me atrevo
a creerle al Señor para hablarle a alguien que nadie le ha hablado, la mano del Señor será visible en mi vida. La mano del Señor es visible en esos que se atreven a ir más allá. ¿Alguien dice amén a eso? Hermanos, siempre hay que atreverse a creerle al Señor por cosas que nadie le cree. ¿Saben qué? Alguien creyó por nosotros. Alguien creyó por un pueblo que no es judío. Alguien creyó. ¿Y saben qué? Son los milagros visibles que Dios va a obrar los que van a permitir que la gente crea. Voy a volvérselo a repetir, porque dice esa palabra que era visible. Yo no me imagino que, o sea, no puede mi imaginación volar tanto que dice la palabra que era visible. O sea, se miraba. Yo pregunto, ¿ha visto usted en algún momento algún hombre de Dios que usted lo puede ver y dice con su ojo, y usted dice definitivamente Dios está con ese hombre? Alguien levante sus manos que dice yo he podido ver, y yo digo, cuando lo veo, dice usted, yo visiblemente puedo ver que por los milagros que operan, por cómo Dios los usa. Pero ¿sabe qué? Le tengo noticia. Dios quiere operar a través de toda su iglesia milagros visibles en su trabajo, en donde estudia. Y ¿sabe qué? Cuando sea visible la mano de Dios en usted, la gente va a creer. Porque dice esa palabra, era visible que Dios estaba con ellos. Y quiero llevarle al tercer punto con respecto a las características de los cristianos. Y es que los cristianos entienden que su autoridad espiritual, entienden de autoridad espiritual y se someten. Quiero leerle el versículo que dice, que habla acerca de esto, que dice que llegó la noticia a Jerusalén. Escuche esto. El centro de operaciones, por así llamarlo, era Jerusalén. Jerusalén era, porque si usted se fija, Bernabé salió ¿de dónde? Los profetas que salieron, dice que salieron de... Entonces Jerusalén era como el centro de operaciones. Dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba ¿en dónde? Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Pero ¿sabe cómo recibió la gente de Antioquía a Bernabé? Con mucha honra. Era una iglesia entendida en autoridad. ¿Cuántos cristianos hay aquí que entendemos autoridad? Hay alguien que dice, yo tengo un líder, que esa es mi autoridad, y bajo esa autoridad viene la bendición del Señor. ¿Saben qué? Esa honra con la que lo recibieron a Bernabé permitió a la iglesia ver milagros que continúa relatando la palabra del Señor. Que eso me lleva al punto 4. Los cristianos saben hacer equipo. Saben hacer equipo. Los cristianos saben hacer equipo. Saben que una de las dificultades más grandes que hay es trabajar con alguien. Ahora, todos los casados, levanten su manito aquí el que dice yo estoy casado. Levante la mano. Y si no la quiere levantar la esposa, levante. ¿Saben qué? Usted tiene que saber hacer equipo con su esposa. Porque a veces nosotros tenemos problemas con hacer equipo. Ahora, equipo de pareja también ministerial. Hay que saber hacer equipo. Y una de las cosas que es muy bonitas acerca de esta palabra es que dice que después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Ahora,
quiero que mire este contexto tan diferente de dos personas que vienen como, por así decirlo, de polos opuestos. Y es que ese punto es muy fuerte para los cristianos, porque sabe que la iglesia es un cuerpo. ¿Qué es la iglesia? Somos un cuerpo, y sabe que todos nos necesitamos dentro de la iglesia. Su familia es un cuerpo, usted se necesita dentro de su familia. Bernabé, quien su verdadero nombre era José, la primera vez que sale en la Biblia, ¿sabe cuál fue la primera vez que se menciona a Bernabé? Es que dice que estaban los apóstoles reunidos, pero apareció un tal Bernabé, y lo que traía Bernabé, dice, era una ofrenda de una heredad que había vendido. Mire el contexto de dónde viene Bernabé. Trae una ofrenda a él de una propiedad que había vendido. ¿Y sabe qué hace? La trae a los pies de los apóstoles. Ahora mire cuál es el contexto de la primera vez que la palabra de Dios menciona a Saulo. Y se lo quiero leer puntualmente. Mire el contexto. Qué bonita historia la de Bernabé, ¿sí o no? O sea, muy honrado. Estaba en reunión de apóstoles y dice la palabra que vende una heredad y él la trae a los pies de los apóstoles. Pero ¿cuál es el contexto de Saulo? Mire cuál es la primera vez la primera vez que lo menciona. Dice así: y Saulo consentía en su muerte. Está hablando acerca de la muerte de Esteban. Era la primera vez que se mencionaba a Saulo. O sea, que usted lee que eran dos parejas ministeriales de un contexto totalmente diferente. La primera vez que lo menciona Saulo, Saulo venía de estar feliz por la muerte de un cristiano. Bernabé venía de traer ofrenda ante los pies de los apóstoles. Sin embargo, estas dos grandes diferencias no permitió nunca que Bernabé fuera por Saulo y lo trajera para ministrar la iglesia juntos. Yo no sé cuál es el contexto diferente que tienes con tu esposa, no sé, con tu pareja ministerial. Ahora nosotros lo pudimos ver. Algo que me marcó a mí, saben, ahorita que nosotros estuvimos trabajando en Noches de Gloria, y yo me afligí cuando oí esto. Los coordinadores que vienen de andar en todo el mundo me dijeron: necesitamos que los líderes de los servidores sean gente que no reciban orden de otra gente que no conoce. Preste atención a esto. Y yo le dije: ¿y por qué? Me dijo así: es que no obedecen, no le hacen caso. Y yo, muy boconcito, le dije: mire, espérese, los servidores que yo llevo de mi iglesia, si usted le presenta una autoridad, él se va a someter a ella. Yo no sé si habría hablado de más, pero yo creo que en esta iglesia hay gente que entiende lo que significa trabajar para el reino del Señor. Y hay armonía y hay sometimiento. ¿Alguien dice amén a eso? Yo le estoy predicando a la gente correcta, ¿sí o no? Hay gente que entiende lo que es trabajar en armonía. Hay gente que entiende que podemos trabajar con diferentes iglesias en muchos lugares donde se nos llame a servir en esta nación, pero sabe que podemos someternos a las autoridades que Dios ha puesto, ¿sí o no? Esas son características de los cristianos. ¿Hay alguno aquí? El punto 5 de las características de los cristianos es que los cristianos entienden que el congregarse no es una opción, más bien es la única forma que la iglesia crezca integralmente. Saben que nosotros, la palabra menciona: no dejen de congregarse, porque algunos lo tienen por costumbre. O sea, que hay algunos que se les hace costumbre el no congregarse.
Si nosotros tuviéramos, saben, hay algo que yo amo de mi esposa, es su inocencia para venir al culto. O sea, es una emoción que tiene por venir al culto, que me pareciera que en ese momento se convierte en una niña por estar en la iglesia. Y eso yo lo admiro. Y yo digo, ¿cuántos de nosotros sabemos que el hecho de estar en la iglesia y el hecho de congregarnos es el lugar donde nosotros crecemos integralmente? Yo no sé si cuando usted viene a la casa del Señor usted se alegra cuando viene a ver a sus hermanos. ¿Hay alguien que se alegra aquí? Dice, voy a ver a mis hermanos. Aquí cuando estamos sentados se acaban las redes. No hay red 1, no hay red, no hay nada. Solo hay hermanos en Cristo. ¿Cuántos hermanos en Cristo aman el ver a sus hermanos aquí en la casa del Señor? Amo ver la fidelidad de algunos que tienen años de estar aquí. Pero la característica de los cristianos es que siempre están en la casa del Señor. El número 6, como característica de los cristianos, es que los cristianos creemos en las palabras proféticas. ¿Alguien cree en la palabra profética? Es más, le voy a decir algo, le conviene que cree en la palabra profética, porque si no sabe, los tiempos que hoy estamos viviendo son proféticos. Estamos en tiempo que la palabra ya lo mencionó. Estamos en tiempos proféticos. Por lo tanto, si usted de pronto había sido alguien que era reacio a lo profético, más bien le conviene creer en lo profético, porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos que los profetas del Señor ya lo mencionaron en su palabra. Los profetas dijeron: en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Esos son tiempos que estamos viviendo en este momento. Gente que está viniendo al Señor. Y quiero decirle algo, escuche esto. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, que esto, en los versículos antes de esto, él dice: y unos profetas que salieron de Jerusalén. Ese es el contexto. Agabo era profeta, daba para entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra. Hay una versión que dice en toda la tierra romana, ¿verdad? Hay una versión que dice así, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Quiero mencionarle algo. Dije yo que los tiempos que estamos viviendo estamos sostenidos por palabra profética que hemos recibido. Alguien dice amén. Son palabras que hemos recibido, porque ¿sabe qué? Decretaron desgracia para esta nación, pero usted y yo estamos creyendo la palabra profética que dice que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. No, alguien debió haberse alegrado por eso, porque estamos viviendo de palabra que hemos recibido. Déselo fuerte al Señor. Hemos estado viviendo por palabra que hemos recibido. Y yo lo que puedo ver cuando estos hombres de Dios se levantan, y preste atención a esto, cuando estos hombres de Dios se levantan y salen de Jerusalén y van a la iglesia en Antioquía, el Señor los toma y ellos empiezan a profetizar. Y aquí hay cosas que quiero mencionar que a veces no son tan agradables, ¿verdad? Pero las tengo que decir para que entendamos cómo funciona la palabra profética, ¿verdad? ¿Qué cosas provoca la palabra profética? A ver, ¿hay algún cristiano aquí que cree en la palabra profética? ¿Sí? Porque si no, estamos mal. ¿Hay alguien aquí que cree en la palabra profética? Entonces, si cree en la palabra profética como cristiano, lo primero que debe de entender de la palabra profética cuando es dada es que nos da seguridad de que el Espíritu Santo nos sigue hablando.
Eso me da paz. Cuando yo oigo algo, yo digo, el Espíritu Santo está allí. Eso significa que se acuerda de ti, hermano, se acuerda de Nicaragua. Estamos en el asunto. Cuando oigo decir una palabra profética, Nicaragua, yo digo el Espíritu. Porque sabe que ahí dice textualmente que por él daba a entender por el Espíritu. Eso significa que no era una profecía de hombre ni una emoción de hombre. Significa que era algo que venía del Espíritu. Entonces, cuando hay una palabra profética para la iglesia, eso significa que el Espíritu Santo de Dios está en ese lugar. Lo segundo que debo de entender, que puedo ver en lo que leímos, es que nos prepara para recibir los tiempos que vendrán. Levante su mano derecha y diga conmigo: la palabra profética. No, dígalo fuerte, como que está creyendo. Diga conmigo: la palabra profética me prepara. Diga fuerte: me prepara para recibir los tiempos que se avecinan, sean buenos o sean malos. Es que esa parte ya no le gusta. Porque ¿sabe qué? Porque dice, yo solo quiero que me digan, te profetizo que te viene casa, carro. Porque pero ¿sabe qué? La palabra que estaba recibiendo la iglesia en Antioquía no era tan buena, aparentemente. Pero es que allí es donde usted debe cambiar el chip. Porque la palabra profética me prepara. Digan todos conmigo: la palabra profética. No, dígalo fuerte: la palabra profética me prepara. Mire lo que puedo ver yo de lo que hacen estos profetas de Dios. Nos mueve a caminar en fe en la palabra recibida. Escuche esto. Dice esa palabra que nosotros leímos, que cuando la gente de Jerusalén, preste atención, se dio cuenta de la palabra que habían recibido, ellos dicen que comenzaron a juntar de sus recursos. ¿Alguien está logrando entender hoy? Dice que comenzaron a juntar de sus recursos. Mire, la palabra profética que habían recibido no era juicio. ¿Sabe qué hizo la palabra profética? Alertó. Y la iglesia dijo: se vienen esos tiempos, porque ya lo dijeron los hombres de Dios. Vamos a proveer como iglesia a Antioquía para que no le falte nada. Yo no sé si el Señor está preparando a gente de Jerusalén para que cuando te vengan los tiempos de crisis, esa gente provea para ti. ¿Hay alguien que entendió lo que dije? Yo no sé si el Señor está preparando a una iglesia así como Jerusalén, para que si vienen tiempos que no son tan buenos, la bendición del Señor siempre esté en tu casa, a pesar de que hayan tiempos malos. Porque la palabra profética no era que se iban a morir de hambre, no, era que venían esos tiempos. Y los cristianos entendidos dijeron: vamos a apoyar a nuestros hermanos en Antioquía. Y el Señor mandó sus ángeles y había provisión. Póngase de pie, iglesia. Y cierro con la última característica de los cristianos. Es que los cristianos estamos presentes en las necesidades, ayudándonos con lo que tenemos. Yo creo que esta es una iglesia generosa. Y con esa generosidad que tú te mueves, yo creo que la ventana de los cielos siempre va a estar abierta para tu casa. Es que eso es, ¿sabe qué? Eso es lo impresionante de cuando uno recibe la palabra del Señor. La palabra dice: caerán 1000, 10,000 a tu diestra, pero a ti
no. Alguien diga conmigo, no llegarán. No, dígalo fuerte, no llegarán. ¿Saben que todo mundo ya se estaba muriendo de hambre en el tiempo de Elías? Pero el hombre de Dios recibió la palabra: ve a la casa de la viuda. Y cuando había crisis, en la casa de la viuda empezó a haber abundancia. El hombre de Dios le dijo: la harina no escaseará, el aceite no escaseará, hace negocio, vende. Entonces la palabra profética para hoy es que aunque haya crisis, siempre vas a tener. Siempre. Porque yo no te quiero engañar, no te quiero decir que de pronto todo va a ser bien, todo va a estar bueno, todos los tiempos van a ser buenos. No, lo que te quiero decir es que aunque haya escasez, va a estar en abundancia en el nombre de Jesús. Incluso vas a proveerles a otro. ¿Alguien creyendo por ahí? Pero ¿sabe qué? Una característica de los cristianos es que se apoyan, se ayudan. Y hace como 8 años el Espíritu Santo me golpeó muy fuerte y le dije palabras así un poco duras a mi papá, que siempre las recuerda cuando las menciona, que tiene que ver con el proyecto Semilla y Pan. Y yo le dije: papá, los cristianos somos puros, porque hablamos tanto de salvación, pero nunca he visto yo que pongamos alimento en la mesa del que no tiene alimento. Y así nació Semilla y Pan. Y entonces el Señor ha venido a proveer recursos, ha venido, porque la mano de los que dan nunca estarán como vacías. Servidores, saben que hemos compartido en estas semanas de la bendición que hay en la casa. Y yo quiero decirte algo, tú que estás aquí, si estás aquí hoy y no tienes alimento hoy en tu casa, búscanos al final del culto, porque para eso somos los cristianos. Búscanos, porque no puede haber entre nosotros un necesitado. Estás en la casa del Padre, donde hay provisión, hay bendición para ti. Estás en la casa del que todo lo puede. Alguien dígame a eso. Yo quiero hacer una oración, pero quiero que la hagamos entre cristianos, porque sabe que dice esa última. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Yo quiero orar por todos, pero quiero que lo hagamos como familia. ¿Sabe qué? Usted debe de entender en esta casa que usted pertenece a una familia. Y yo quiero poner una tarea hoy antes de orar. Yo quiero tener la honra de hacerlo. Es que quiero que oremos todos como familia, pero que ninguno se quede en ese asiento, y que venga aquí como hermanos en la fe, y que vengan hasta aquí y se peguen lo más que podamos. Vengan, que ninguno se quede en la silla, sino que todos alcancemos aquí en las alfombras. Venga. Que ninguno quede. Si no queda ahí uno, tómele la mano y se viene, porque yo quiero que oremos como la familia Visión ahora que somos, como los hermanos en la fe que somos. ¿Alguien es hermano en la fe aquí? ¿Alguien es hijo de Dios aquí? Yo quiero que ponga su mano en el hombro de la persona que tiene la par. Busque a alguien ahí. Eso.
Y ahora, usted que cree en lo profético, empiece a hablar palabras de bien sobre su hermano. Palabras proféticas. Dígale: Señor, yo oro por mi hermano. Eso es. Yo veo una familia aquí, yo veo un cuerpo orando unos por otros. Somos hermanos en la fe. Dígale: Señor, yo creo que a mi hermano no le va a faltar nada. Como cristianos, hijos de Dios, no le va a faltar nada a mi hermano. Abre la ventana de los cielos, Señor. Hay algunos que han estado muy tristes, pero tienes una familia orando por ti. Yo puedo ver gente declarando palabra de bendición. En tu boca está el poder de la vida. Habla palabras de bien. Creemos por tiempos mejores, Señor. Creemos por tiempos buenos. Y si se vienen tiempos malos, Señor, creemos que tu provisión siempre va a estar ahí, Señor. Si proveíste salvación, Señor, ¿cómo no vas a proveer lo menos para nuestra casa, Señor?